Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos presentamos delante de tus plantas. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado. Agradecemos todas tus bondades, todas tus misericordias. Señor, agradecemos, Señor, tu ayuda, tu compañía, tu protección, Padre mío, y este hecho tan glorioso que nos has perdonado y has limpiado nuestros pecados. Delante de ti, Señor, ante tu presencia, confesamos nuestras faltas, nuestros errores. Mi Dios, queremos estar en comunión contigo, queremos escuchar tu palabra, queremos ser llenos de tu Santo Espíritu. Por eso te rogamos, Señor amado, que aquella sangre preciosa que fue derramada en la cruz nos lave y nos limpie de todo pecado. Mi Dios, en esta hora, ayúdanos a estar unidos en una sola comunión, en un solo espíritu. Mi Dios, y coloca en nosotros el deseo de estar a tus pies, Señor amado, para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos porque necesitamos escuchar tu voz. Te alabamos, te bendecimos y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La lectura para el día de hoy está en Mateo, capítulo 16, del 1 al 4. Mateo, capítulo 16, del 1 al 4. Mateo 16, del 1 al 4. Mateo 16, del 1 al 4, hermano. Amén. Habiéndola encontrado, entonces, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermano, en nuestros corazones. El Señor, ¿cierto? El Señor regresa a la orilla occidental del mar de Galilea, eh, una orilla, ¿cierto?, más poblada, por supuesto, y también una orilla, podemos decir, o una parte del mar de Galilea más judía. Recordemos que los milagros que hace el Señor en el capítulo 15 los hace en la orilla oriental, ¿no? En lugares que para los que tal vez geográficamente correspondía al pueblo de Israel, pero toda esa zona era habitada por personas gentiles, en su gran mayoría. Ahora aquí el Señor, por supuesto, está en territorio judío, pero también, y seguramente producto de que la región de Galilea era una región fronteriza, y por todas las cosas que habían pasado, si uno se va al Antiguo Testamento, por todas las cosas que habían pasado en el Israel del norte, por decirlo así, era una región mixta, ¿ah? O podríamos decir inclusive mestiza. Por eso los fariseos también tenían mucho desprecio por la gente del norte de Israel. No obstante eso, mis hermanos, el Señor llega a la orilla, ¿cierto?, occidental del mar de Galilea, y dice que vienen los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Mm? Y nosotros sabemos lo que hemos leído, ¿cierto? Que el Señor le responde, ¿ah?
les reprocha su capacidad para interpretar ciertos fenómenos meteorológicos y el Señor les reprocha, ¿cierto?, su hipocresía, y luego el Señor les dice qué señal van a recibir. Ellos piden una señal y el Señor les indica qué señal es la que van a recibir. Y el hecho, mis hermanos, como dice el versículo 1, que vengan los fariseos y saduceos, es sin duda una muestra de que las fuerzas, mis hermanos, para, eh, se empezaban a unir para rechazar al Señor. Sabemos nosotros que los fariseos y los saduceos eran dos partidos políticos, religiosos, opuestos, ¿no? Ellos tenían una distinta manera de acercarse a la palabra de Dios. Nosotros ya seguramente usted habrá escuchado que los saduceos negaban casi todas las cosas espirituales que están en la Biblia. Negaban la existencia de ángeles, de demonios, no creían en la resurrección, y por tanto tenían varias cosas eh, que, que para ellos, hermanos, eran cosas, de alguna manera, como que las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento para ellos eran como cosas de cultura popular, no eran algo que, no era una verdad revelada, ¿ya? Y lo más llamativo de esta situación de los saduceos, que ellos, básicamente, ellos eran de las clases altas de Jerusalén. Eso es una cosa, pero además ellos estaban, eh, la familia de los sacerdotes, la familia de aquellos que tenían que ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, correspondía a los saduceos. Entonces era una situación bien compleja, que nos encontramos con un tipo de religión, ¿cierto? Basada en la cultura, basada en el detentar cierto poder, en detentar cierto, de tener cierto o poseer cierto prestigio, y por los cuales los saduceos no les gustaba la enseñanza de Jesús, por supuesto, porque les disputaba ese privilegio, les colocaba en entredicho ese poder que ellos tenían. Pero se da esta paradoja, esta contradicción. Por un lado, ¿cierto?, los saduceos eran incrédulos de gran parte de las cosas del Antiguo Testamento, de los milagros, de los ángeles, del poder de Dios, de la resurrección de los muertos. Esas cosas ellos no creían, pero no obstante, ellos participaban del culto religioso de Israel a nivel de sacerdote, a nivel de sumo sacerdote. O sea, no es cualquier sacerdote, sino a nivel de sumo sacerdote, ellos participaban. Y esto de alguna manera a nosotros nos puede hacer recordar lo que a veces sucede en nuestro país, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que a veces uno escucha a los sacerdotes, y parece que en la medida que son de más alta jerarquía, son como más incrédulos, ¿no? Nosotros siempre tenemos que saber que los sacerdotes católicos son gente muy preparada, muy estudiada. Generalmente nunca un sacerdote es solamente sacerdote, sino que además tiene estudios en otra cosa. Son médicos, son psiquiatras, son filósofos también, son gente muy entendida, muy preparada, y al parecer eso, hermano, hace que en ellos siempre, uno cuando los escucha muchas veces, escucha como cierta incredulidad. ¿Ah? Eh, y eso a veces se contrapone a veces con, mire que por ahí yo, tiempo atrás, hay una revista chilena católica que se llama la revista Mensaje. La revista Mensaje es una revista que fundó el padre Hurtado. Y en la revista Mensaje eh, se envió una carta, así como los diarios envían cartas al director, una persona católica, ¿cierto? Y por la forma, por el nombre que tenía la persona y por la forma de escribir, bueno, yo leí la carta y me di cuenta que era una persona que nosotros diríamos un católico pechoño, una gente católica antigua, de familia antigua de Chile, y criticaba él en la carta
de que cómo era posible que un cardenal no sé cuánto haya dado una enseñanza tan incrédula. ¿Cómo era posible que la revista Mensaje pudiera colocar darle cabida a esta persona, como que de alguna manera menospreciando la fe de la gente común y corriente? ¿Ya? Entonces, esa situación que para nosotros es un poco extraña, pero esto sucede. ¿Ya? Y coloco como ejemplo esto que a veces pasa en la Iglesia Católica, que por un lado está su jerarquía, y que usted lo ve con aquellas ropas y todas aquellas cosas que ellos usan, y sus atuendos y sus báculos y incenciarios y ornamentos de distintas categorías, pero tienen una fe vacía, ¿ah? Una fe un poco, una fe fría. Y por otro lado está el pueblo católico. Aquí yo no estoy haciendo una defensa de la Iglesia Católica, así que estoy colocando que por otro lado está el pueblo católico, esa gente que va a misa en la mañana, esa gente que se confiesa, esa gente que se pega el pecho, ¿ah? Esas personas que van en procesión, ¿cierto? Y que participan activamente en la iglesia. Entonces, de alguna manera con los saduceos y los fariseos pasa algo semejante. Por un lado están los saduceos, que son como la clase alta religiosa, pero gente totalmente incrédula. Y por otro lado están los fariseos, hermano, eh, podemos decir, en una posición totalmente opuesta a los saduceos. Los fariseos creían en todas las cosas que nosotros creíamos, creían ellos, ¿cierto?, en lo que tenía que ver, por ejemplo, con la resurrección, tenían conocimiento y creían en el juicio final. Todas esas cosas los fariseos las tenían también, ¿cierto? Y en este sentido ellos eran celosos, ¿ah? Eran celosos, eran gente que estaba dispuesto a todo. ¿Ah? En este sentido, nosotros, usando una palabra del día de hoy, diríamos los fariseos eran fundamentalistas, pero era un fundamentalismo que ellos eran fervorosos. ¿Ah? Eran en este punto, eran dedicados, eran disciplinados, ¿ah? Eran gente muy metódica. En este punto, los fariseos, ¿cierto?, se tomaban las cosas de Dios en serio. En cambio, los saduceos, bueno, sí, sí, bueno, Dios está ahí, pero de alguna manera era una relación fría. En cambio, el fariseo, no, por este sentido, el fariseo, por supuesto, que estamos colocando este punto porque el fariseo, al contrario del saduceo, se notaba más que era un creyente, pero por supuesto que el fariseo caía en muchos errores que ya hemos comentado en todos estos estudios y que seguramente usted ya se recuerda de todos los años que ha escuchado esto en la iglesia, ¿cierto? ¿Cuáles eran los errores de los fariseos? Entonces, ¿por qué hacemos este punto? Porque por un lado tenemos, ¿cierto?, a los saduceos, ¿ya? Y pongámoslo así, mire, para que a lo mejor me enredo un poco, pero para darme a entender bien. Por un lado tenemos los saduceos, que son aquellos católicos de catedral, ¿ah?, y de fiesta solemne, y por otro lado tenemos a los fariseos, que son esos católicos, ¿cierto?, de capilla, ¿ah?, de capilla de población. ¿Ah? Esa capilla, hermano, que le dan comida a la gente, donde el cura es medio, es bien añiñado, de ese tipo no estamos encontrando. ¿Ah? Por un lado tenemos a los saduceos, a los fariseos, personas que no se llevan bien, ¿ah?, personas que siempre están peleando por cuestiones de religión, personas que siempre están discutiendo, ¿m?, por la interpretación de la palabra de Dios, fijándose en detalles y cosas semejantes, pero estas personas, estando en lugares tan opuestos el uno del otro, se juntan para tentar al Señor. ¿Ah? Entonces, no hay cosa, hermano, más, no sé, debe haber otra, tal vez sí, seguramente tiene que haber otra, pero sin duda que hay una cosa que hace que las enemistades entre dos bandos, entre dos grupos se eliminen, es que aparezca un tercero a los cuales ellos quieran odiar y aborrecer. Y en este caso, mis hermanos, el que apareció en el medio era nuestro Señor Jesucristo, y ambos grupos se dieron cuenta, nosotros también aborrecemos, estamos de acuerdo en esto, aborrecemos a este hombre llamado Jesús. Entonces, están, mis hermanos, es tanta la rebeldía de estos dos grupos religiosos, es tanta, mis hermanos, el odio
el rencor, la envidia que le tienen a Jesucristo, que ellos se unen para tentar, para probar, ¿no? Para desacreditar, esa es su intención, desacreditar al Señor. Entonces, vamos a tener que, bueno, más adelante seguramente, a pesar de que Mateo nombra 3 veces nomás a los saduceos, pero vamos a tener que seguramente hacer un capítulo con respecto a ello. Y los saduceos y los fariseos se unen al Señor para tentarle y les piden que les muestre señal del cielo, ¿cierto? Ahora, si nosotros nos recordamos, si nosotros nos recordamos, y aquí tiene que tener cuidado, ¿ah? Tiene que tener cuidado porque hay, el problema de ellos no está, por supuesto, en la petición, señal del cielo, sino que el problema de ellos, y que el Señor lo va a rechazar, es que es el motivo que ellos tienen, ¿no? Porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, hay muchos varones que al Señor le pidieron una señal, ¿no? Y el Señor se las concedió. No, ojo ahí, hay que tener, lo que nosotros tenemos que ver acá es cuál es la motivación de esa señal, ¿cierto? Nosotros no nos podemos acordar eh, ¿cierto? De la historia de Gedeón, ¿cierto? Que Gedeón le pide señal al ángel de Jehová, le pide una señal, ¿cierto? Eh, ¿Y en qué consiste? ¿Se acuerda usted en qué consistía la señal? La señal del vellón, ¿cierto? El vellón de lana. El vellón de lana, ¿cierto? El vellón que estuviera mojado y lo demás seco, y después le dijo, mira, señor, otra señal, pero al revés, ¿ya? Esa es una, hay varias, hermano. Pero, y también me acuerdo, y me entró la duda, eh, claro, claro. Y sí, me acordaba también de los papás de Sansón, que también de alguna manera yo le piden señal, porque acuérdese usted que ahí en el libro después, en el capítulo 13, está el comienzo de la historia de Sansón, ¿cierto? El ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, se aparece a la mujer, a la mamá de Sansón, ¿ah? Y solamente habla con ella. Y la mujer después le cuenta a su marido, y el marido dice, pero ¿quién habló contigo? Y el marido ora al Señor y le pide que el ángel de Jehová vuelva a aparecer para que le explique qué es lo que hay que hacer, ¿ah? Entonces, de alguna manera, ¿cierto? Eso es también una señal, ¿ya? Entonces, hay varios, mis hermanos, situaciones de señales que a lo mejor los siervos de Dios pidieron en su momento, pero el tema es la motivación. ¿Qué es lo que motiva esa petición de señal? Y si nosotros nos damos cuenta aquí, hubo un personaje que también le pidió señal al Señor y el Señor también lo rechazó. Y nosotros, ah, para que nosotros podamos ver lo importante que es la motivación y la señal. La motivación, ¿cierto? En este caso de los fariseos, es tentar al Señor. Y hubo otro, al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que también le pidió señal con el propósito de tentarlo, ¿cierto? Y si usted ve ahí en Mateo capítulo 4, el Señor sufre la tentación del diablo, cuando el diablo, ¿cierto?, se acerca al Señor ahí en el desierto y le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, ¿ah? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ah? Y el Señor le responde, ¿cierto?, conforme a la Escritura. Después, ¿cierto?, usted se acuerda que el diablo lo lleva al pináculo de la ciudad, ¿no?, del templo, y le dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿ah?, lánzate, porque el Señor no dejará caer tu pie en piedra, ¿cierto? Entonces el Señor siempre lo rechaza. Entonces, voy a este punto, hermano. Cuando se le pide señal al Señor para tentarlo, para probarlo, para ver si
si están así como él dice ser, las personas empiezan a parecer a Satanás. Ese es el caso de los fariseos o de los saduceos. Están haciendo lo mismo que hizo Satanás el diablo cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los fariseos y los saduceos le piden al Señor señal del cielo. Y esto ya lo habían hecho. Si usted se recuerda, lo habíamos visto ahí en Mateo capítulo 12, con una diferencia, sí. En Mateo capítulo 12 pasan varias cosas interesantes, pero una cosa de lo que más se destaca Mateo 12, ¿cierto? Es cuando el Señor habla con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, y porque los fariseos decían que el Señor hacía los milagros por el poder de Belcebú o por el poder de Satanás. Luego de eso, mis hermanos, los fariseos ahí en Mateo 12, 38, por supuesto que el Señor refuta todo lo que dicen los fariseos, y en el Mateo 12, 38, los fariseos le piden una señal. Algunos de los escribas de los fariseos diciendo, maestro, deseamos de ti ver señal. ¿Ya? Desean ver una señal. Ya lo habían hecho, ¿cierto? Y el Señor les va a volver a contestar, ¿cierto? Y va a sacar a colación al profeta Jonás, va a sacar a colación, ¿cierto?, a la gente de Ninive, y saca a colación también a la reina del sur, que se va a levantar contra esta generación, porque ellos tuvieron con menos conocimiento, toda esta gente, creyeron a Dios. En cambio ustedes, que tienen la verdadera señal, no conocen a Dios. ¿Ya? Entonces, esto ya lo habían hecho los fariseos, pero ahora se agregan los saduceos, pero le ponen este agregado, hermano, que le piden al Señor señal del cielo. En Mateo 12, ellos le pidieron al Señor una señal, pero aquí ahora le piden señal del cielo. No le piden cualquier señal. Y seguramente, hermano, seguramente los fariseos pensaban y los saduceos pensaban, bueno, este hombre ha hecho un montón de señales. Señales ha hecho. Oye, alimentó a 4.000, alimentó a 5.000, los ciegos ven, ¿cierto? Todas esas cosas han sucedido. Muy bien. Pero ahora pongamos la más difícil. Que haga una señal del cielo. No es cualquier señal la que le están pidiendo, sino que le están pidiendo una señal del cielo. Y si nosotros nos recordamos, ¿cierto? Señal del cielo han habido. Y de alguna manera en la mente de los fariseos y de los saduceos, yo diría que más bien, ¿cierto?, en la mente de los fariseos, porque usted sabe que y aquí está, hermano, la picardía, por decirlo así, de los saduceos. Ellos, ¿cierto?, pidiendo señal, siendo que no creen en ninguna cosa. No creían en nada, ellos no creían en ninguna cosa sobrenatural, pero ellos pidiendo señal. Bueno, como se dice, ¿cierto?, el dicho popular, el diablo vendiendo cruces. Ahora, señales del cielo, en la mente de los fariseos, ellos tenían para decirle así al Señor, oye, señales del cielo y aquí, allá, esta y la otra, ¿cierto? Y señal del cielo, por ejemplo, es lo que, según los judíos, y el Señor los corrige en esto, pero según los judíos, Moisés hizo descender pan del cielo, ¿cierto? Usted puede ver esa historia ahí en Éxodo 16, y el Señor ahí los corrige, ¿cierto? Ahí en el Evangelio de Juan, porque en la tradición judía y de los fariseos, ellos decían, pero si Moisés no dio pan del cielo, el Señor les dice, no fue Moisés el que le dio pan del cielo. ¿Ya? Ahí no es para que lo vea, pero lo voy a leer igual, ahí en Juan 6, 31 y 32, ¿cierto? Los judíos le dicen al Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Ya? Entonces, señal del cielo, claro, Moisés hizo una, según los fariseos, se lo corrige después, pero
que había descendido pan del cielo. Señales del cielo han habido. Si nosotros nos acordamos esa historia de Josué, hermanos, cuando detiene el sol y la luna para que para alargar el día, ¿cierto? Y continuar con la batalla y poder derrotar a sus enemigos. Y Josué, hermano, esa es una señal que sucedió en el cielo. También podemos acordarnos, mis hermanos, ahí en el canto de Débora, ¿cierto? A pesar de que en el relato, cuando derrotan al rey, a Císara, ¿cierto? Que era el capitán del rey Javín, estoy echando memoria, mis hermanos, a la enseñanza de la escuela dominical de niños, ahí en el libro de Jueces, ¿cierto? En el canto de Débora, ella dice que las estrellas pelearon. Claro. ¿Cierto? Claro. El capitán del ejército se llamaba Císara, y el rey, ¿cierto? Este hombre se llamaba Javín. ¿Ya? Y ahí en Jueces capítulo 5, señal del cielo, los fariseos, esta la tenían clarísima, señal del cielo, y ahí en Jueces 5, Débora canta, Jueces 5:20, dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Desde los cielos pelearon las estrellas. Eso es lo que está, porque si usted lee la historia de cómo este hombre llamado Císara, ¿cierto? Y este ejército que angustiaba al pueblo de Israel, no hay muchos detalles de la batalla, y muchos de esos detalles de la batalla están aquí en el canto de Débora. Desde los cielos pelearon, ¿cierto? Las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón, el viejo torrente, el torrente de Cisón. Y ninguno se salvó, ¿cierto? Entonces, ahí nos encontramos también con otra señal del cielo. También, por ejemplo, hay una señal del cielo ahí en Primera de Samuel, cuando el sacerdote y profeta Samuel comienza a establecer, ¿cierto? A establecerse como juez de Israel. ¿Ya? Hay una batalla, mis hermanos, ahí en Primera de Samuel 7, 7 verso 10, ¿cierto? Señal del cielo, aquí también tenemos una. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Ya? Entonces, ahí, mis hermanos, producto de la oración, si usted si lee los versículos anteriores a este verso 10, Samuel hace una oración, hermano, y ofrece holocaustos para que el Señor ayude al pueblo de Israel, y el Señor dice que tronó, ¿cierto? Que hubo gran estruendo, que hubo un trueno, y por tanto los filisteos se espantaron. Y así podíamos seguir con varias, mis hermanos, tal vez la más famosa de todas las señales del cielo, tal vez la más famosa, la más conocida, hermano, de hecho nosotros es parte de un coro que cantamos nosotros, es la del profeta Elías, hermano. El profeta Elías, ¿cierto? Con los sacerdotes de Baal, ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, ¿cierto? Nos encontramos con esa historia, y usted la conoce muy bien, ¿cierto? Que cuando el profeta dice, ya, a los sacerdotes ustedes terminaron, ahora me toca a mí, y el sacerdote, el profeta ora al Señor, hace todo lo que tiene que hacer con el sacrificio, y fuego cayó del cielo, ¿cierto? Y como cantamos nosotros, Elías oró y el fuego cayó. Y eso fue señal del cielo, así que los fariseos, en este punto que conocían la palabra de Dios, no andaban tan perdidos, porque señal del cielo había, el Señor lo había hecho. ¿Ya? El tema aquí es la motivación que estaba en ellos. ¿Y cuál es la motivación? Es tentar al Señor, pero también tenemos lo siguiente, hermano, que ellos, de alguna manera, decían, lo que estaban diciendo, o lo que
inconscientemente lo que ellos decían es, estas señales que tú haces no nos sirven, no son suficientes, ¿ah? Estas señales tuyas no son suficientes para llenarnos la vista, para llenarnos el ojo, para llenarnos el gusto. Entonces, estas señales de que tú andas multiplicando el pan y los peces, de que estás sanando enfermos, no. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, hermano, y lo vamos a ver más adelante, los fariseos y los saduceos no fueron capaces de interpretar el tiempo, porque el Señor había dado señales y las señales que él tenía que dar no tenían que ver con señales del cielo, por llamarlo así, como estas que hemos visto, sino que si usted se recuerda, cuando Juan manda a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor, Señor, ¿eres tú a quién teníamos que esperar o es a otro? Ahí que el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 11, ¿ya? La señal, ¿cierto? La señal conforme a los profetas del Antiguo Testamento que tenía que dar el Mesías cuando llegara era la que aparece, la que el Señor cita acá en Mateo 11. ¿Ah? Y podemos leer ahí Mateo 11 del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y esto que está hablando el Señor no se lo inventa él, sino que el Señor lo cita del Antiguo Testamento. Si usted ve bien su Biblia, yo para ver estas concordancias tengo que usar lupa y no ando con la lupa aquí, pero el Señor está citando, ¿cierto?, profecías del Antiguo Testamento, profecías de Isaías, ¿cierto?, en dos partes por lo menos, ¿ya? Entonces, el Señor, esa era la señal que tenía el Mesías, esa era la señal del Mesías. Pero los fariseos, mis hermanos, en este punto, a pesar de que eran tan estudiosos con respecto a la palabra de Dios, no se habían percatado de ese detalle, que la señal que tenía que dar el Mesías consistía en esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el Evangelio. Y todo, mis hermanos, ese catálogo de milagros que el Señor hizo, aparte de los que están aquí, multiplicar el pan y los peces, el liberar, mis hermanos, a las personas endemoniadas, todas esas cosas para los fariseos no tenía valor porque ellos querían señal del cielo, una señal que de alguna manera los dejara atónitos, que quedaran de alguna manera maravillados. Pero ¿cómo no se iban a maravillar ellos con las cosas, con los milagros que el Señor hacía? Con toda esa liberación, mis hermanos, con todo ese mejorarse, mis hermanos, de las personas. Esas personas paralíticas, mis hermanos, esas personas, todas esas incomodidades que traían. Si, imagínense, si las enfermedades del día de hoy nos producen tantas incomodidades, piense usted todas las incomodidades que traía la enfermedad en los tiempos del Señor. ¿Ah? La gente incapacitada a tal punto que tener que mendigar para poder vivir, total, sin ningún tipo de protección social, sin ningún tipo de cosas, hermano. La gente totalmente desprovista, pero el Señor con su amor, con su poder, los sanaba, hermano, y las personas volvían a la vida, y muertos, resucitados, ¿cierto? Nosotros lo podemos tomar en el sentido espiritual y en el sentido material. Así también, hermanos, como el Evangelio es predicado a los pobres, también lo podemos tomar en el sentido espiritual y material, pero ellos, mis hermanos, para ellos eso no era suficiente. Entonces, ¿el Señor había cumplido con las señales del Mesías? Sí, las cumplió. ¿Mm? Y por supuesto, hermanos, que al pedir señal del cielo, y adelantando un poquito en lo que viene más adelante, los fariseos no se habían percatado, los saduceos no se habían dado cuenta que los tiempos estaban cambiando, ¿ya? Porque estas señales de los cielos, ya para el tiempo del Mesías, ya no tenían razón de ser, no eran necesarias. Tal vez las señales del cielo que nos quedan van a ser para los tiempos finales, pero para el tiempo en que el Señor inaugura este nuevo pacto, y que el pacto, podemos decir, en que está la iglesia,
Ya las señales del cielo, así como las vimos recién en el Antiguo Testamento, ya no son para este tiempo. Y pienso yo humildemente que están reservadas estas señales del cielo, si vemos lo que dice la palabra de Dios, para los tiempos finales. Entonces, señal del cielo, no. Y el Señor le responde en el versículo 2, más al respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, voy a cambiar el orden acá, por la mañana, mal tiempo, porque habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Ya? Entonces, el Señor les dice, ustedes me están pidiendo señal del cielo, pero ustedes solamente son capaces, le dice el Señor, de interpretar las señales del cielo natural. Y no es, mis hermanos, ocasional o casual que el Señor coloque este ejemplo con respecto al cielo. Ustedes son capaces de interpretar el cielo en cuanto al clima, en cuanto a si va a haber buen tiempo o mal tiempo. Y por eso el Señor le saca este punto del cielo. Ustedes quieren señal del cielo, pero si ¿para qué quieren señal del cielo? Porque lo más probable, hermano, si eso es una cosa tremenda, que la gente incrédula, cuando está cegada en la incredulidad, aunque vea el milagro, no va a creer. Aunque vea, mis hermanos, no le va a buscar, hermano, la explicación, lo va a tratar de racionalizar para darle una explicación. Entonces los fariseos, el Señor está diciendo, ustedes me piden señal del cielo, pero si ustedes solamente son capaces, ¿cierto?, de interpretar las cosas del mundo natural, los pueden hacer, pero las cosas del mundo natural son incapaces. Entonces, el Señor les dice, bueno, ellos dicen, los fariseos y los judíos de aquella época, decían esto, buen tiempo porque el cielo tiene revoles. Nosotros diríamos, en palabras del día de hoy, del castellano de ahora, diríamos, el cielo está rojizo. La palabra revoles, si usted la busca en el diccionario, tiene que ver con algo que es rojizo, con algo rojo. Entonces el cielo está rojo. Entonces dice, al atardecer, al anochecer, cuando se está colocando el crepúsculo, cuando el crepúsculo es rojo, es porque al día siguiente va a haber buen tiempo, será un día claro. Y dice también, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo, porque el cielo amenazante, porque el cielo nublado está rojizo. Entonces lo más probable, decían los judíos, los fariseos, los saduceos de aquel tiempo, va a haber tempestad. ¿Ya? Entonces el Señor les dice, hipócrita, porque este era el punto de los fariseos, hermano. Hipócrita, saben distinguir el cielo, saben distinguir el aspecto del cielo, pueden proyectar el clima que va a haber al día siguiente o en el día actual, pero las señales de los tiempos no pueden. Tienen la capacidad para distinguir, y aquí está el problema de este famoso no puede, hermano. Es complicado ese no puede, mis hermanos. Porque si ellos no pueden, ¿por qué se les va a reprochar? ¿Por qué se les va a reprochar ese no pueden? Es difícil, Pero el Señor les dice, ustedes pueden distinguir las señales del cielo, pueden proyectar el clima del día siguiente o del día actual, pero las señales de los tiempos no lo pueden hacer. De hecho, aquí nosotros tenemos, si usted se da cuenta, la parte final del versículo 3, dice, más las señales de los tiempos no podéis, está con signo de exclamación. Pero como usted seguramente ya habrá escuchado en otras ocasiones, la Biblia, por una cuestión del griego antiguo, una cosa extraña, hermano, los griegos no utilizaban puntos ni signos de exclamación. Y seguramente no lo hacían, mis hermanos, porque hay ciertos idiomas en que la forma de escribir las palabras nos indican si es una interrogación o no. Entonces, hay algunos
intérpretes que en vez de colocar ahí más las señales de los tiempos, ay, disculpe, uno en vez de colocar signos de exclamación, colocan signos de interrogación. ¿Ah? ¿Saben distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos? ¿No pueden? ¿Ah? Da para ambos aspectos, mis hermanos. Puede ser la exclamación, como lo tenemos nosotros, o la interrogación. Pero sin duda que en una u otro caso, el Señor le hace un reproche. Ustedes son hipócritas porque pueden, ¿cierto?, interpretar el clima, pero no pueden interpretar, ¿cierto? Y aquí la palabra tiempo está tomado como tiempo en el sentido histórico. ¿Ah? Los momentos históricos ustedes no los pueden distinguir. ¿Ya? Y el problema que está acá es la palabrita esta, que no pueden. ¿Mm? Entonces, uno dirá, bueno, ¿por qué el Señor los reprocha por algo que no pueden hacer? ¿Ya? Lo que pasa es que tenemos que entender esto, que a tal punto llega la incredulidad y la dureza de esta gente, que ellos voluntariamente se colocan en el no pueden. Es decir, ellos con el conocimiento que tienen de las cosas de Dios, el conocimiento que tienen de la Escritura, el hecho, mis hermanos, de estar tan cerca de los sacrificios y de todas esas cosas, mis hermanos, que los judíos hacían, de los rituales y todos estos asuntos, ellos deberían conocer esto, pero no lo hacen. ¿Ya? Entonces, de hecho, esto me hace acordar que el apóstol Pablo ahí en Romanos plantea este punto del no pueden o no quieren, y lo deja planteado, pero usted sabe como el apóstol es un poco hipertenético, no lo desarrolla. Uno quisiera que lo desarrollara, pero el apóstol cambia de tema. Ahí en Romanos 3, verso 5, el apóstol de alguna manera toca esta situación. Verso Romanos 3, 5 en adelante. ¿Ya? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y el apóstol lo deja planteado y el hilo no lo desarrolla. Lo dejó planteado, mis hermanos, y seguramente que lo deja planteado y no lo desarrolla más en detalle, porque lo que él dice se explica por sí mismo. ¿Ya? ¿Cierto? Y podemos ir a otras partes de la palabra de Dios para entender que el vaso, ¿cierto? ¿Ah? O el barro no puede reclamarle al alfarero por qué me hace así. Podrá altercar, ¿cierto? El barro con el que lo hizo, por qué me da de esta forma o por qué me da este uso. No, ¿cierto? Entonces, aquí también pasa esto con los fariseos. Ese no poder es porque ellos voluntariamente se han puesto en esta posición de incredulidad, teniendo todos los elementos, hermano, teniendo todos los elementos para creer, teniendo toda la enseñanza, teniendo todos, hermano, el ser depositarios, hermano, así esto era tan importante, el ser depositarios de la palabra de Dios, el recibir las promesas, hermano, el ver el milagro tan maravilloso, hermano, que a lo mejor a nosotros nos pasa desapercibido, de que el pueblo de Israel, a pesar de todas las persecuciones que sufrieron en el tiempo antes del Señor, todavía podía haber algo que se llamaba Israel. Entonces, a pesar de todas esas cosas, ellos se incapacitaron voluntariamente, hermano, para conocer al Señor y eran capaces de señales del cielo, sí, les podían distinguir, pero las señales de los tiempos no podían. ¿Ya? Las señales de los tiempos no podían distinguirlas. Y ahora, ¿por qué el Señor coloca esto de las señales de los tiempos? Y esto nos sirve a nosotros para unirlo con el tema de Jonás. ¿Ya?
¿Por qué el Señor hace referencia a las señales de los tiempos? Porque el Señor pudo haber dicho, bueno, las señales de los cielos. Y uno hubiera entendido, ¿cierto? El concepto cielo en un concepto más profundo. Porque lo que está diciendo el Señor, dense cuenta, fariseos y saduceos, que los tiempos están cambiando. Que el tiempo que viene ahora, que la dispensación que viene ahora, que todas estas cosas que ustedes celebran y guardan son pasajeras y que estas cosas ya han terminado, van a terminar, están pronto a desaparecer. ¿Ah? Que los odres en que va a ser depositado todas las bendiciones del Señor van a ser odres nuevos y estos odres viejos, que tanto tiempo nos han acompañado y que han sido tan útiles, ya no van a servir. Y por supuesto que el Señor lo dice esto, ¿cierto? Como diríamos en Chile, con su qué. ¿Por qué? Porque el Señor acaba de llegar de una gira misionera en el lado gentil de Israel, haciendo milagros, comunicando el mensaje del Evangelio, enseñándole a la gente, mis hermanos, con respecto a la palabra de Dios, y extendiendo entonces el reino de Dios más allá de las fronteras étnicas, raciales del pueblo de Israel. ¿Ah? Entonces, ustedes no son capaces de entender primero que la religión judía, como nosotros la entendemos, se está terminando. Que viene un nuevo pacto que va a reemplazar al anterior. Y este nuevo pacto lo reemplaza en el sentido de que lo cumple. No es que lo abroga, sino que lo cumple. Y como está cumplido, la situación ahora es distinta y la administración de las bendiciones, del favor, de la gracia del Señor van a ser distintas que en el pacto anterior. Entonces, y el Señor además le está diciendo, de alguna manera, que esto que estaba limitado a las fronteras de Israel se va a amplificar, se va a ampliar más allá de la frontera y nueva gente, conforme también a lo que dice el Antiguo Testamento, nueva gente, nuevos pueblos, gente de lengua extraña, va a conocer y va a alabar al Dios de Israel. Entonces, es por eso que el Señor le dice a usted, son capaces de conocer el cielo, el clima, pero no, son incapaces de conocer las señales de los tiempos, las señales de los tiempos que están revelados en la palabra de Dios, sabiendo, siendo ellos, mis hermanos, siendo ellos, que ellos podían hacerlo, ¿no? Pero ellos se habían embrollado, ¿no? Se habían enredado en colar el mosquito, mis hermanos, en detalles, en cuánto peso podía cargar una persona, hermano, el día de reposo, o cuántos pasos podía dar, o cuántas palabras podía decir. Hermano, en ese tipo de cosas ellos discutían, hermano, y la gente se moría de hambre, la gente sufría injusticia, y por eso el Señor cuando se enfrenta con los fariseos, ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 15, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí, porque no enseñan mi palabra, sino que enseñan mandamientos de hombre. Entonces, ellos estaban en esta situación, mis hermanos, de incapacidad, pero es por su propia ceguera, hermano. El peor ciego, ¿cierto? Aquel ciego que teniendo la vista no puede ver, o no quiere ver. Y este era el caso de los fariseos. Ahora, el Señor dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Aquí hago un paréntesis para devolverme un poco al principio. El Señor, como dijimos al principio de esta lección, ya había dicho esto. Ahí en Mateo 12, el Señor ya lo había dicho, le había dicho y les dice, yo, esta señal, ustedes me piden señal, esta señal van a recibir. Pero, o sea, no pero, cambio esta palabra. Digo lo siguiente, esto nos demuestra lo que también veíamos en la clase anterior, que el Señor repite, el Señor repite su enseñanza. Hay cosas que en la mente de las personas, ¿cierto? No les quedan bien grabadas, no les quedan bien asentadas, y el Señor no tiene ningún problema en volverlo a repetir. Lo vuelve a decir. Hago este alcance, que se llama porque
lo que el Señor, de hecho, si usted esto lee los otros evangelios, aparece un poco distinto, si usted sobre todo lo ve en Lucas. Entonces, el Señor, no es que el Señor esté limitado, bueno, lo dijo una vez y no nos va a volver a decir más. No, el Señor, dependiendo de la circunstancia, lo va a volver a decir. Lo que sucede, y hago este alcance, que muchas personas a veces se vuelven locas tratando de armonizar y decir, bueno, esto parece que está de más, parece que esto no, esta historia no va aquí, y se complican, mis hermanos, pero lo que vemos en distintas partes del Evangelio es que el Señor repite muchas veces lo que Él dijo porque la gente no le ha entendido. ¿Ya? Las personas no entienden, entonces el Señor, como no entiende, vuelve a repetir y lo vuelve a hacer. ¿Ya? Y por tanto, cuando el Señor a usted le diga algo y usted diga, pero si esto ya me lo dijo, lo más probable, hermano, es que el Señor lo está haciendo porque nosotros no lo hemos entendido bien todavía. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue, ¿cierto? El Señor, el Señor les va a dar una señal, ¿ya? Pero la señal del profeta Jonás, él los califica como una señal, una generación mala y adúltera, ¿eh? Una generación perversa, ¿eh? Una generación corrupta, una generación, un grupo de personas, mis hermanos, maliciosos. Y también los califica como una generación adúltera, ¿no? Una generación adúltera, es decir, ellos dejando al Dios de Israel, estaban sirviendo a sus tradiciones. Los fariseos y los saduceos estaban dejando al Dios de Israel, al Dios que se había revelado, al Dios que era muchas veces nuestro Dios en el Antiguo Testamento se muestra como un marido con respecto a Israel. A ese marido, ¿cierto? Esta generación le da vuelta la espalda y sirven, y sirven y siguen a su propio Dios que ellos se han inventado en su mente y en su corazón. ¿Ah? Entonces, dejan a Dios y de labios lo honran, pero el corazón de esta esposa llamada Israel, ¿ah?, está lejos del Señor. Y el Señor les dice, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y nuevamente el Señor hace esto, ¿ah?, de manera deliberada, porque se puede elegir cualquier profeta, hermano, y a lo mejor ahí nosotros estaríamos buscando, ¿ah?, buscando la interpretación, ¿cierto? De que, bueno, si el Señor pudo haber dicho señal, le va a dar la señal del profeta Elías, o le va a dar la señal del profeta Moisés, o le va a dar la señal del profeta Samuel, de cualquier profeta el Señor pudo haber dicho, pero el Señor de manera deliberada les dice la señal del profeta Jonás. Por supuesto que entendemos nosotros que la señal del profeta Jonás se refiere al hecho de que Jonás el profeta fue, ¿cierto? Estuvo sepultado en el vientre del pez y el Señor resucitó. ¿Ah? Y el profeta volvió a la vida cuando el pez lo deja cerca de las playas de Nínive. ¿Ah? Y ahí el profeta vuelve a la vida, por decirlo así, y de la sepultura en que él estuvo 3 días en el vientre del pez a que llega a las playas, ¿cierto? Este hombre resucita. Y aquí nuevamente lo que se está diciendo, por supuesto, es que la señal que va a recibir esta generación perversa y adúltera es que el Señor va a morir y luego va a resucitar. Pero ¿por qué les coloca el profeta Jonás? ¿Ah? Porque el profeta Jonás es un profeta complicado. Para los fariseos, para los fariseos, Jonás no era un profeta, ¿no? Si nos vamos ahí nosotros al Evangelio de Juan, cuando los fariseos están discutiendo con Nicodemo con respecto al Señor Jesucristo, ellos le dicen, ¿eres tú Galileo? Le dicen, ¿también tú eres Galileo? Ahí en Juan 7:52, en Juan 7:52, los fariseos le responden a Nicodemo diciéndole, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Ah? Pero este profeta
¿cierto? Llamado Jonás. Allí dejamos lo de los fariseos. Ahora volvemos a la lección. Este profeta llamado Jonás era de Galilea. La ciudad de la que él pertenecía, mis hermanos, estaba muy cerca del mar de Galilea. Él era un profeta del norte de Israel. De hecho, él fue un profeta de Israel, no del reino de Judá. Jonás era galileo. Los fariseos sabían que era galileo. Entonces, no es que a los fariseos, ¿cierto?, se le haya pasado el dato y dijeron, chuta, se nos olvidó que había un hombre llamado Jonás. No, lo que pasa es que los fariseos no consideraban a Jonás como un profeta. Los fariseos no consideraban a Jonás, ¿cierto?, que fuera un verdadero profeta. Ellos tenían el libro, ellos conocían la historia de Jonás, sabían la referencia que Jesús estaba haciendo. Sabían esa referencia. Pero para ellos, él no era un profeta. Y si nosotros lo analizamos bien en el detalle, para entender la mente de los fariseos, podríamos inclusive hasta estar de acuerdo por lo siguiente. Porque el profeta Jonás, hermano, fue a Nínive, y yo les pregunto, ¿la profecía de Jonás sobre Nínive se cumplió o no se cumplió? La profecía de Jonás sobre Nínive no se cumplió, hermano. La predicación de Jonás es, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y Nínive no se destruyó. Entonces los fariseos aplicaban honestamente, bueno, si esto no se cumplió, este hombre no es profeta. Y por tanto, no es que los fariseos, cuando le reprochan a Nicodemo, que estaba defendiendo al Señor, le dicen, oye, pero ¿eres tú Galileo también? Si de Galilea nunca salió un profeta. ¿Ah? Ellos no es que no tuvieran el libro de Jonás, sí lo conocían. Lo que pasa es que para su entendimiento, este hombre no era profeta. ¿Ah? Por esto, porque la profecía de Jonás no se había cumplido. Luego, mis hermanos, porque los fariseos despreciaban tanto a los gentiles, que en este punto estaban muy de acuerdo con Jonás de que cómo era posible que el Señor lo haya mandado a predicar, ¿cierto? O lo haya mandado a salvar a una ciudad extranjera. Entonces, los fariseos o sea, oye, pero ¿cómo este hombre va a ser profeta si este hombre sale de la frontera de Israel con un mensaje que no tiene nada que ver con nosotros? Bueno, uno dirá, bueno, si usted lee las profecías de Jeremías, las profecías de Isaías, las profecías de Ezequiel, esos profetas, mis hermanos, dan profecía con respecto al reino extranjero. De hecho, el profeta, ¿cierto?, Ezequiel él no está ahí en Jerusalén, mis hermanos. Él está, acuérdese usted, en la famosa orilla del río Quebar, fuera de Israel. Pero para ellos, este profeta Jonás no era profeta, por lo que él había dicho no se había cumplido, y porque el objeto de su ministerio, por decirlo así, a pesar de que el libro de Reyes habla de Jonás, el objeto de su ministerio había sido gente gentil, personas gentiles, ¿no? Entonces, por eso el Señor, sabiendo que ellos desprecian a Jonás, les da este profeta y les da esta señal. Ahora, ¿Jonás era profeta? Sí, era profeta. Primero, ¿por qué? Porque el Señor dice que es profeta. El Señor aquí donde nosotros acabamos de ver dice, les voy a dar la señal del profeta Jonás. Jonás era un verdadero profeta. Y podemos decir que era un verdadero profeta porque Dios habló con él. Dios habló con él. En este punto, efectivamente, el Señor cambió lo que él había destinado para Nínive, lo cambió para que Jonás aprendiera, ¿cierto?, de que si las personas se arrepienten, ¿cierto?, Dios va a cambiar el juicio que tenía determinado para esa gente. Y para demostrarle a Jonás de que el Señor hace como Él quiere. Y si, cierto, la calabacera, que era el pueblo de Israel, a la cual Jonás le había predicado y nunca habían aprendido ni entendido y nunca quisieron arrepentirse, Dios le está diciendo, mira, esa calabacera que tanto te enojáis, que tanto te molesta, que ya se esté secando, ese no es asunto tuyo, porque yo la voy a secar. Pero esta gente que son gentiles van a reverdecer. De alguna manera, discúlpeme si lo enredo, pero ahora me voy de nuevo a Romano, ¿cierto? Este olivo, estas ramas de olivo bueno, las voy a sacar
y voy a colocar las ramas del olivo silvestre y las voy a injertar en el buen olivo. Entonces el Señor actúa y hace como Él quiere, mis hermanos, y el Señor nos coloca a nosotros. Esa es la enseñanza para Jonás. Oye, Jonás, Dios le está mostrando las señales de los tiempos. ¿Cuáles las señales de los tiempos? Lo que habla el apóstol Pablo, que el misterio que está escondido desde los tiempos antiguos, que para los gentiles también hay salvación, ¿cierto? Que para los gentiles también pueden ser parte del pueblo de Dios, y el Señor eso lo tiene considerado dentro de lo que se llama iglesia el día de hoy. Entonces, esa es la señal que el Señor le da a los fariseos y a los saduceos. La señal del profeta Jonás, un Jonás que salió de la frontera de Israel y que él vio, el testimonio que él tuvo, que el Señor también tiene misericordia de los gentiles. Y, por supuesto, ¿cierto? La señal del profeta Jonás, aquella señal en que este profeta estuvo muerto, muerto, entre comillas, por supuesto, ¿cierto? De manera figurada, en el vientre del pez, y resucitó. Y no deja de ser llamativo, hermano, esto, que la señal que el Señor le ofrece a esta generación perversa y adúltera es su muerte y su resurrección. Porque los fariseos, hermano, querían matar al Señor. O sea, la señal que tú me estás dando es que tú vas a morir, pero si nosotros estamos de acuerdo, nosotros queremos matarte. ¿Ah? Y se habían puesto, hermano, tanto era su odio y su envidia, su revancha, hermano, su perversidad, que ellos, mis hermanos, planeaban, premeditaban un asesinato. ¿Ah? Y nuevamente, seguramente ellos meditaban en la palabra de Dios, hacían sus oraciones en las plazas, mis hermanos, temprano leían la palabra, la memorizaban, ¿cierto? Y leían, movían la cabeza, así como lo hacen hasta el día de hoy. Y mientras tanto, estaban en eso, su mente estaba, ¿cómo matamos al Señor? O sea, la señal que tú me quieres dar es que tú te vas a morir. Bueno, no te preocupes, nosotros no vamos a encargar de eso. Y por otro lado, los saduceos podrán decir, tú vas a resucitar. Oye, pero si los muertos no resucitan. ¿Ah? Entonces, es una señal, es, hermano, esta señal que nos da, que les da el Señor a esta gente, porque uno puede haber dicho, pero el Señor, ¿por qué no se la hizo más fácil? ¿Por qué el Señor no les dio alguna explicación más detallada? ¿Ah? ¿Por qué el Señor como que el Señor pudo haber, eh, y es una de las cosas que a mí me llama la atención con respecto al joven rico, ¿cierto? Que el joven rico se fue y el Señor no nos salió a perseguir. Oye, no, pero ven, ¿qué? ¿Te deja explicarte? No, el Señor lo dejó. ¿Ah? Aquí también el Señor los deja. ¿Ah? Y les da una señal que ellos quedan, como se dice el día de hoy, los fariseos, los saduceos quedaron marcando ocupados, no entendieron y empezaron seguramente a pensar, bueno, si tiene que ver con la muerte, porque si los fariseos no eran tontos, eran bien inteligentes. ¿Ah? Tiene que ver con la muerte, pero bueno, nosotros lo queremos matar, pero y los saduceos, pero ¿cómo si va a resucitar? O sea, ¿va a volver de la muerte? ¿Qué significa esto si la muerte no resucita? Entonces, los dejó, mis hermanos, enredados en sus pensamientos. Y esto tiene que ver, hermano, con una cosa muy... El Señor está aplicando, y con esto vamos a terminar, el Señor está aplicando lo que Él mismo ha enseñado. Si nosotros nos acordamos del Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 7, Mateo 7, verso 6, dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La gente que rechaza la palabra de Dios, la gente que rechaza el Evangelio, la gente que resiste al Señor, pues, hermano, el Señor los deja. La gente que ha tenido, estando tan cerca del Señor, que habiendo recibido los beneficios, hermanos, de vivir mis hermanos, de vivir bajo el alero, ¿cierto? Bajo la protección, bajo la sombra de este árbol llamado Evangelio, y las personas que por ser de eso, mis hermanos, no disfrutan de los frutos de este Evangelio y no se comprometen y no se arrepienten y no creen, el Señor los deja. ¿Ah?
el Señor lo abandona. ¿Mm? Y de eso, de hecho, si nosotros vamos ahí al libro de Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo con respecto a esto dice algo muy parecido. Romanos capítulo 1, de alguna manera es una aplicación de lo que dice el Señor con respecto a lo precioso que nosotros tenemos, darlo, ¿cierto?, a los que rechazan, a los que resisten, dar la perla, ¿cierto?, nuestra perla del Evangelio, entregarla para que los incrédulos se burlen, la rechacen, hermanos, personas que no quieren creer el Evangelio, el Señor los deja. Y por eso no hay que dar nuestra perla, ¿cierto?, la perla del Evangelio a los cerdos, a aquellos que las desprecian. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 28, y dice el apóstol, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los abandonó. Y esta palabra el apóstol la repite en varias partes de este capítulo 1 anteriormente. ¿Ya? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, de alguna manera es lo que el mismo Señor les dice por el profeta Jeremías al pueblo de Israel: oye, a ustedes tanto les gusta servir a dioses extraños en la tierra, en mi heredad, que ahora váyanse a tierra extraña a servir a dioses ajenos. Yo los voy a sacar de esta tierra, es decir, de alguna manera el Señor les da, le está concediendo lo que ellos están pidiendo. Ellos dicen, no queremos creer, y el Señor los deja. Y el Señor, en vez de aclarar el punto, el Señor los deja meditando en esto y les dice, la señal que ustedes van a recibir es la señal del profeta Jonás. ¿Ah? Una señal, un profeta que para ellos era complejo de digerir, ¿ah? Y entendiendo ellos que para dónde iba el Señor. Esto tiene que ver con la vida y con la resurrección, con la muerte y con la resurrección de este hombre. Entonces, nuevamente, el Señor los deja, ¿ah? Les da un enigma, les deja un acertijo, y ese acertijo ellos nunca, hermano, lo pudieron, si es que lo resolvieron, no lo pudieron, no lo quisieron aceptar. ¿Mm? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermano, que esta enseñanza del Señor nos haga reflexionar con respecto entonces a nuestra capacidad, ¿cierto?, para entender las cosas. Hay cosas que nos superan, por supuesto que sí, hay cosas que no entendemos, por supuesto que es así, pero en nosotros, mis hermanos, eh, antes que el conocimiento, tiene que estar la fe. Antes que el conocimiento y el querer entender todas las cosas, tiene que estar el creer en el Señor y, por supuesto, amar al Señor, poder amarlo, eh, y tenerlo, ¿cierto?, como nuestro Señor y Salvador, que en nosotros no esté, ¿cierto?, que en nosotros no esté el deseo de poder, de querer tentar a Dios, de querer probarlo de alguna manera, de querer, hermano amado, ponernos en y de nosotros ponernos en una posición tan incrédula, de tanta dureza, que rechacemos al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Y pedir al Señor que nos aparte, ¿cierto?, de este corazón de los saduceos, ¿cierto?, de los fariseos, que se llenaban de ceremonias, se llenaban de conocimiento, se llenaban de ritos, hermanos, pero su corazón estaba lejos del Señor, y teniendo delante de ellos, mis hermanos, al ángel de Jehová, teniendo delante de ellos, mis hermanos, al Señor de señores, teniendo delante de ellos a la señal, a la verdad, el Señor él era la señal, hermano, él era la señal, ¿ya? Pero el Señor, hermano, en la torpeza de esta gente, la dureza de su corazón, el Señor los confundió, ¿ah? Y conforme a lo que dice el profeta, va a haber una piedra de tropiezo,
¿cierto? Y el Señor, para esta gente incrédula, dura de corazón, rebelde, adúltera, hermano. ¿Y por qué? Y reitero esta palabra, ¿por qué esta gente es adúltera? Porque uno pensará, bueno, esto tendrá que ver con el mundo. En un sentido sí, pero este concepto de adúltero tiene que ver más con personas que están en la iglesia, porque se supone que debieran tener verdadera devoción, verdadero amor a Dios, y no lo tienen, sino que tienen adoración y veneración a otras cosas, a los placeres de esta vida, a distintas situaciones. Y eso, por supuesto, que el Señor nos libre de caer en estos errores y que podamos nosotros creer y amar a nuestro Señor. Que en esta noche, hermano amado, el Señor nos bendiga. Hasta aquí la enseñanza de su palabra y ahora le entregamos el servicio a nuestro pastor. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Es terrible cuando el corazón de las personas nace la envidia. Es complicado porque hace que las personas cometan muchos errores. Y que Dios nos libre a nosotros, por eso hay que guardar el corazón, hermano, y mantenerlo lo más libre posible de toda envidia, de toda cosa que no corresponda. Que Dios les bendiga, el Señor les guarde. Estamos en el mes de la Biblia, en el mes de las Dorcas, así que el Señor también les acompañe. También, hermano, yo subí un aviso, están pidiendo una cadena de oración a las 10 de la noche por una joven dama, hermano, que está muy complicada en la clínica de Ávila. Tiene una enfermedad muy, muy terrible que es un problema serio para esa familia. Así que yo ruego que si alguien se suma a la oración, lo pueda hacer porque es necesario también. Así que Dios les bendiga, el Señor les guarde. Dios mío y Padre Celestial, bendice a cada hermano y hermana que está reunido, Señor, en este espacio de estudio de tu palabra. Daros la gracia, la sabiduría, Señor, para oír, retener y también para poner en práctica. Que la gracia y el amor tuyo, Señor, nos acompañe durante esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.